¿Qué tal para los amigos del grupo? Estamos haciendo un video para poder mostrar que el funcionamiento de esta placa que se oferta en AliExpress funciona. Es muy bueno por lo que vale y por lo que promete. Se ofrece en al cambio aquí en Paraguay es $20 cada módulo y conviene comprar dos por el envío para abaratar y termina costando $40. Son dos módulos de 200 watts cada uno en 8 ohms y hasta 300 watts en 4 ohms, ¿verdad? Eso sí, depende del voltaje, hasta 65 volts por rama y con muy buena disipación de gran disipador de aluminio y también poner una ventilación forzada. Entonces, funciona, ¿no? Son transistores originales, lo pudimos constatar, y sus pines son cortados y luego le sueldan alambres y funciona, ¿verdad? De modo que no miente el vendedor. Está montado actualmente en un equipo Sony que le hicimos modificaciones, un DR6, y aquí está el módulo. Vamos a mostrar. Ok, este es el módulo, uno de los que está para poder examinar. Este sería el 5200 Toshiba y este otro el 1943. Bueno, es un poco complicado por la luz. Entonces son 2 y 2. Lo que tiene de particular este módulo, que el fabricante explica, y es cierto, todos los transistores, desde el preamplificador hasta la amplificación de voltaje y los drivers, todos los transistores son de muy alto voltaje. Por ejemplo, estos de la entrada soportan 200 volts y normalmente en promedio también los preamplificadores 200 volts y los drivers también, ¿verdad? Entonces normalmente está preparado para soportar muy alto voltaje. Es una placa muy estabilizada en cuanto a la parte de la entrada de la señal, muy simétrica. En ambos lados tiene diodos Zeners de 15 volts, de modo que en ambos lados la señal, tanto en la parte negativa como en la positiva de la preamplificación, está estabilizada, ¿no? Eso es una buena cualidad de cualquier previo de una etapa de potencia, muy importante. No depender solamente del consumo de una de las ramas, y es una forma práctica y segura de tener un voltaje estable en la etapa de entrada. Bien, no tiene protección contra cortocircuitos. Eso sí miente el fabricante en la página. Así es. Aquí tiene así se ve la placa. Ok, bien. Ahora vamos a hacer lo más interesante de comentar, es que lo que más importaba era poder obtener el circuito de esta placa. Pero como está así pintado es complicado. Pero casualmente en AliExpress se vende una placa similar a la que uno le puede adicionar los componentes. Y aquí está. Entonces yo compré. Está en camino. Pero mientras descargué las imágenes e hice la ingeniería inversa. Es decir, el relevamiento del circuito. Aprovechando tener el módulo en mano, que no me permite copiar, pero sí esa imagen me permitió. Y con Multisim lo puse aquí en un esquema. Me costó muchísimo trabajo. Y bueno, si bien los códigos de los transistores no son los que figuran aquí, porque los chinos usan transistores que ellos tienen y consiguen, vaya a saber de dónde,
o quizás fabrican y le ponen nomás la nomenclatura. Lo que sí que la idea era ver si esto realmente se podía hacer simular y sí, efectivamente, ¿no? Y aquí está lo que les comento en primer, lo que me gustaría resaltar, en primer término, es la etapa de entrada, ¿no? Que sería estos 4 transistores, estos. Aquí está, ¿no? Son 2 por el semiciclo por la rama negativa y 2 por la rama negativa. Un amplificador de cada semiciclo y el compensador de ganancia que viene del feedback, ¿verdad? Entonces está muy interesante el diseño. Se nota que es por eso justamente la idea de levantar pues este esquema que quiero compartir después con ustedes, este plano, para que puedan tenerlo a mano, ¿no? Yo estuve viendo acá unas mediciones de consumo y son 3 amperes por cada transistor. Aquí es un poco complicado. Ahí casi se nota, ¿no? Ahí está, perfecto. 3 amperes, ¿no? RMS. Y aquí en total por la rama positiva a 65 volt serían 6 amperes. Eso sería sacándole la máxima potencia a 4 ohms y con una distorsión de casi 1%, que sabemos que eso es el... Bueno, en realidad el simulador, al no poder poner los transistores originales, el simulador se confunde, ¿no? Y por las ganancias de cada transistor. Como por ejemplo aquí en vez de 5200 puse 15024, 15025, en vez de 139. Transistores que yo vi que cumplen los requisitos, pero al final no se puede lograr el efecto real, ¿verdad? Pero sí se puede simular. Justamente vamos a simular acá, vamos a darle ROM. Y aquí vamos a alejar el zoom. Vamos a ver la onda del osciloscopio. Ahí está. Perfectamente. Y reflejada la potencia. Esta es la distorsión, que es exagerada justamente por lo que comento. Normalmente otros diseños no tienen ese problema. Ahí está, por ejemplo, a 300 vatios, ¿no? Vamos a hacer zoom para poder ver mejor. Ahí está, a 300 vatios tendría esa distorsión, ¿verdad? Podemos detener y cambiar la resistencia de carga. Estos que actualmente son 8 ohms y 4 ohms, vamos a poner en 8. Y le vamos a correr. Bueno, ahora vamos a tener menos potencia, 150 porque circula menos corriente, pero ahí bajo la distorsión, ¿no? Pero como ya dijimos, estas son cosas del software que no logra adecuarse a los transistores que se quiere simular, que la placa tiene. Bien, esto funciona. Entonces, acá el punto a rescatar es lo siguiente. Mediante el dibujo de las placas, mediante este dibujo, vamos a poder compartir. Estas placas, por ejemplo, se pueden comprar. Yo las compré ya, me vienen 2 en camino. Cuesta $4 cada una, ya con envío pagado. Entonces esto es una gran cosa, porque nosotros le podemos poner transistores, por ejemplo, aprovechar tipo el 15003, el 15004, ¿no? El par complementario que tiene 250 vatios de potencia cada uno de estos. Mucho más que el 5200. La verdad que estos transistores eran realmente joyas, ¿no? Y esto uno puede aprovechar cableando de aquí a unos transistores externos, como se suele hacer,
utilizar esa placa tan económica y tan bien hecha, tan estable. Y ya está. Bueno, eso era la intención principal. Aquí quiero mostrar, ya está un módulo conectado por el Sony DR6. Y bien, ahora mismo está en 43 volts por cada rama, ¿no? Vamos a darle un poco de luz. Sí, es difícil. Y bueno, ahí está un módulo. Está con los 4 transistores. Exactamente. Y un cooler que era del Sony. Suele estar ahí. Viene del equipo. Entonces tiene cooler. Y eso sí, calienta como todo. No es que porque tenga más transistores no va a calentar. No. Igual calienta. No hay caso con la temperatura. Entonces, esto se podría reemplazar por transistores TO3 y utilizarlo con mucha más potencia, ¿no? Bien. Otra cosa que también quería aprovechar es mostrar un circuito muy usado que es el Darlington, que suele correr en las redes y está bajo el nombre de amplificador de 140 vatios. Y quité la cámara para mostrarlo mejor. Sería este, con tip 142 y tip 147. Este sistema sí tiene esos dos transistores BC547 y 548, 557 y 547. Y ese sistema de protección contra cortocircuitos, cuando la carga cae por debajo de los 2 ohms, se produce un gran recorte, ¿verdad? Aquí está en 4 ohms, y esto funciona. Y estos Darlington, yo lo he probado también aquí, lo he armado y funciona de maravilla. Ahora mismo está energizado esto en el otro canal de que sería el Sony. A diferencia de los FP1016 que traen los equipos Aiwa, estos son V1647. Complicado es. Y D2560 y B larga 1647. Bueno, lastimosamente no puedo mostrar por el tema del zoom del autofocus, pero este es B larga 1647. Este sería el BIAS, un tip 31C, y esto está igualmente montado aquí y funcionando ahora. Ahí vamos a darle focus. Ahí está. Y funciona con una potencia impresionante. En 4 ohms, 140 vatios medidos y comprobados. Y en 8 ohms, 105 vatios. A 45 por rama. Es importante notar que para que el sistema de protección de cortocircuitos funcione, la resistencia de emisor y colector tiene que ser de 0.47 para que se produzca la caída de tensión suficiente para activar estos transistores que derivan a la base de la señal de la base a lo que sería la línea del parlante, que prácticamente es 8 ohms a masa. Se atenúa cada vez que acá se quiebra el límite de corriente, ¿no? Pero si se pone una resistencia de 0.33 o 0.22, no se dispara la protección. Tiene que ser 0.47, ¿verdad? Entonces, este sería el FP1016 o FN, igual que este, o estos dos transistores que yo acabo de mostrar, ¿verdad? Que también es para aprovechar. Este circuito funciona de maravilla. Está funcionando y ahí sí se pudo simular bien con 0.707 de distorsión. Podemos darle a Room
Y ahí estaría, por ejemplo, 121 vatios con 4 ohms a 45 volts y esa distorsión. Nada. La verdad que es una maravilla. Por eso yo recomiendo muchísimo este circuito. Este que está aquí es un BD139. Es un transistor de audio, especialmente de audio. Y el par de preamplificadores 2N5401. 5401. Y entonces con esto lo que hemos visto, lo que quería ir. Entonces recuerden que pueden comprar de AliExpress la placa. Ahora yo voy a ver si les puedo mostrar un ratito. Aquí está. Ahí está la placa, ¿no? Entonces esto es muy bueno para aprovechar. Hay que tener paciencia nomás que llegue. Y listo. Y este es el esquema que les voy a facilitar luego. Muchas gracias.